Hola y bienvenidos a mi canal todos ustedes. Este video es otro video en español. Como ya lo saben, he estado tratando de dar más videos en español con explicaciones un poco más detalladas para todos ustedes que me ven dentro y fuera del país. En este caso vamos a hablar acerca del motor D13. El motor Volvo D13 está equipado en muchos diferentes años de Volvos y en algunos modelos también. En el motor, en la carrocería Mack, básicamente es el mismo motor con una pintura diferente, pero en este caso vamos a hablar de un problema específico. No me recuerdo el año para ser sincero con ustedes de este Volvo, pero teníamos el problema de que estaba teniendo una alta presión o una presión que no era normal en el sistema de ventilación del motor. Esta presión lo que causa es una falla electrónica que dice de que la presión no está bien. La razón por la cual la falla electrónica aparece es porque cuando hay una presión alta en el sistema de ventilación del motor puede ser muy riesgoso. Y esto es porque puede haber una gran presión dentro de lo que es lo interno, lo que es la ventilación positiva del motor, y esto puede reventar, puede arruinar, puede romper empaques, turbos y muchas cosas, causando unos problemas bastante serios con lo que es el motor, especialmente si ustedes están fuera y especialmente si el vehículo viene en la carretera haciendo mucha fuerza. Pero recuerden, este problema que voy a hablar ahorita no es específico, no va a ser una solución específica. Así que si ustedes tienen un problema específico, tienen que revisar, especialmente en el motor D13. Y también, este problema no se va a referir a ningún otro motor, solo específicamente al motor D13. La razón por la cual lo digo es porque el motor Cummins X15, el motor DD15 o DD13 y el motor D13, los tres usan un diferente sistema de ventilación. El sistema del motor X15 usa presión, el sensor lee presión. El sistema del motor DD13 o DD15 usa velocidad de lo que es el separador de aceite, y el motor D13 usa lo que es vacuum, lo que es vacío, de lo que es dentro de lo que es el sistema de ventilación positiva del motor. En inglés se le conoce como cranking system, o PCV también se puede llamar como otra manera. Muy bien, pongan atención a eso, así no cometen el error, y también las preguntas sean, si tienen alguna pregunta, sean un poco más certera, específica, de que ahorita vamos a hablar solo de motores D13. Muy bien, en este caso, este motor que vino aquí estaba teniendo problemas con ese código de que había una presión en lo que era la ventilación positiva del motor. Pero fue fácil la reparación de este camión, simplemente cambiar el separador de aceite, que es la ventilación positiva, el filtro de ventilación positiva de estos motores D13, y habiendo eso se borraron los códigos. Pero recuérdense de que si tienen ese código y cambian el separador de aceite, ustedes lo tienen que revisar físicamente, de que gire suave. Abajo tiene una turbina, y si gira suave posiblemente está bien, o posiblemente arriba tiene un filtrito y ese filtro está tapado. Pasa en muchas ocasiones. Revísenlo antes de tomar conclusiones. Pero ven, cambiamos el filtro, borramos códigos, y el camión tiene que correr un periodo largo de tiempo para poder completar el monitor de lo que es que controla lo que es la ventilación, porque esto es emisiones. La ventilación de los motores es parte del sistema de emisiones de un motor. Bueno, entonces completa el monitor y eventualmente se borra el código. Así que no se asusten que si ustedes vienen y cambian la componente que está quebrado y el código no se borra. El sistema tiene que seguir trabajando hasta que el monitor se completa y hacer las pruebas, y entonces allí va a hacer la petición a la computadora que ese código ya fue comprobado y se tiene que eliminar de lo que es el sistema de diagnóstico del vehículo. Esa fue la reparación de este camión, pero acuérdense, todas las reparaciones son diferentes, así que vamos a darles una explicación general de qué es el sistema de ventilación
o el sistema del crankcase del motor de 13. Y eso empieza desde el motor. Tenemos el motor, tenemos el pistón, son los anillos, las camisas, arriba cabeza, y aquí tenemos la tapadera de puntería. Todo esto básicamente forma lo que es el sistema de crankcase o de ventilación positiva. Todo el motor completo, porque dentro del motor hay agujeros que hacen pasar la presión de un lado a otro. Y por medio de esos agujeros sube la presión hacia arriba y baja también lo que es el líquido, que es el aceite. El componente más importante de la ventilación positiva es el motor. Ahora, en el motor de 13, como dijimos, tenemos un componente que se llama el separador de aceite. El separador de aceite se encarga de separar lo que es la presión del aceite. Es muy básico el nombre, ¿verdad? Pero lo hace por medio de fuerza centrífuga. La presión del crankcase aquí viene mezclada, aceite y presión. Viene mezclada. Entonces, lo que hace el separador de aceite es dejar que entre la presión con una mezcla de aceite, y la fuerza centrífuga se encarga de separar la presión del aceite, porque acuérdense que la masa es más pesada y se va hacia los lados y la presión sale hacia abajo. Y la presión sale libremente a lo que es la atmósfera, haciendo la contaminación del sistema de ventilación positiva menos en la atmósfera libre que respiramos. Entonces, regularmente los sistemas de ventilación positiva siempre están ubicados en la parte baja del motor. Sería este aquí, sería el filtro de ventilación. Aquí adentro vamos a tener una turbina grande. Y aquí arriba vamos a tener la entrada de esa turbina. Aquí va a entrar la presión. Aquí abajo vamos a tener un eje, y este eje se va a conectar a una turbina más pequeña que está aquí abajo. Esa turbina va a ser empujada por lo que es presión de aceite. El aceite va a empujar aquí por presión. Tiene un agujerito aquí que viene del motor, que esa presión es la misma presión que lubrica el motor. La presión de los metales, los casquetes, la presión de las válvulas, la presión general del motor. Esa misma presión es la que va a alimentar la turbina. Y esta turbina va a girar junto con lo que es la turbina de arriba. Es como están conectados en un eje común, y este eje va a girar a la misma velocidad. Entonces, esa presión va esa velocidad va a eliminar la presión por medio que es el vacío. El vacío va a crear una succión, y esta succión va a eliminar cualquier presión que se pueda crear en el crankcase. Pero esa presión se transmite por medio de un tubo, y ese tubo es el que trae la presión básicamente de lo que es el motor. Entonces ese tubo viene de esta manera a la tapadera de puntería. Generalmente casi todos están así, y en otros casos puede ir directo al block aquí abajo, pero varía de acuerdo al fabricante. El punto es el mismo, no cambia. La teoría es la misma, solo que en diferente locación. Entonces, lo que pasa aquí es de que el motor, cuando está trabajando, normalmente por medio de las grietas que tienen los anillos, va a liberar presión. Es normal, están diseñados para eso. Entonces toda esta presión va a subir y va a ser transportada hacia arriba.
Es normal, ¿verdad? Porque acuérdense que es una especie de gas y el gas siempre es más ligero y siempre tiende a subir. Esto va a hacer que el sistema de ventilación, ¿verdad? De ventilación positiva, cree una presión aquí arriba, y es ahí donde entra el trabajo de el separador de aceite. El separador de aceite va a hacer el trabajo de crear vacío, y este vacío va a crear una baja presión. Entonces, cuando la presión entra por acá, ya entra en forma de vacío. Y ya no hay ninguna clase de, ¿cómo le llamaríamos? Ninguna clase de peligro de que esta presión vaya a arruinar algún empaque, algún sello, alguna manguera o algo, turbos en muchos casos también, vaya a arruinar algo de eso, causando una gran fuga de aceite, causando problemas con el motor internos, muchas cosas. Entonces, es así como trabaja este sistema, básicamente. Y de ahí, ya una vez este sistema, una vez entra aquí, el aceite es separado hacia un compartimiento que regresa de nuevo a lo que es internamente el motor, y la presión que está en forma de vacuum sale por otro compartimiento y esta presión ya sale como en forma de un flujo libre, ya no hay ninguna obstrucción. Entonces la situación es así, ¿verdad? En este caso de lo que es el sistema de ventilación, ya que tenemos más o menos el diagrama específicamente para el motor D3. La situación está así. Aquí tenemos un sensor. No está ubicado exactamente aquí, pero ahí tenemos un sensor. Este sensor lee lo que es el vacío. Y ese vacío es el que va a venir y va a determinar cuánta presión tenemos en el sistema. Entre más vacío haya, entre más vacuum haya, hay menos presión, y entre menos vacío haya, hay más presión. Pero esto va a variar de acuerdo a qué velocidad está trabajando el motor. Entre más rápido trabaja el motor, menos debe haber más vacío. Entre menos velocidad tenga el motor, va a haber menos vacío, porque pues esto está aquí. Esta turbina está girando a más velocidad cuando hay más presión de aceite, y menos velocidad cuando hay menos presión de aceite, pero es relativo. Todo esto es relativo, porque aquí entre más rápido tenemos más presión de ventilación positiva, y entre más lento esté el motor, entre menos presión tenga el motor, menos presión de ventilación positiva tiene el motor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? Y les voy a decir los problemas más comunes. El problema más común básicamente es que el separador de aceite se arruina. Es normal, es una pieza mecánica que gira a una gran velocidad y no está expuesta a ninguna clase de sección. Se va a arruinar eventualmente. Entonces, el separador de aceite se arruina porque aquí adentro internamente tenemos un eje que está montado sobre una especie de valero, o simplemente nunca lo he desarmado, para ser sincero, ¿verdad? Pero estaba en una clase de valero o una clase de bushing que permite una alta velocidad. Y eso, pues obviamente se va a arruinar. Si este pierde su eje, cuando está trabajando se hace para un lado, va a eliminar la posibilidad de tener una gran velocidad, y eso va a causar el problema de que ya no puede girar a la velocidad que se ha determinado que debe girar. Ahora, ese es el problema más común, pero es muy fácil de determinarlo. Una de las situaciones que ustedes van a ver es que cuando ustedes quiten la tapa aquí del aceite, va a haber presión.
Pero también más adelante vamos a hablar más acerca de lo que es la presión, terminando esto. Pero bien, va a haber presión en el sistema si ustedes quitan la tapa. Entonces van a venir ustedes y ¿saben qué? Vamos a cambiar el separador de aceite, porque el separador de aceite está causando el problema. Cambian el separador de aceite y ¡fum! Ya tienen vacuum aquí. Ya ustedes, antes le quitaban la tapadera y tenía presión. Ahora le quitan la tapadera y no hay presión, ponen la mano y sienten que el motor le da un pequeño jalón, muy pequeño, muy leve, no es grande el jalón, siente que lo da bien. Entonces, bueno, perfecto, ahí está la solución del problema. Ahora, otro de los problemas es el tubo El tubo, empaques o un O-ring que está entre medio del tubo, eso se quiebra eventualmente. Acuérdense que estas piezas son hechas de plástico hoy en día. Y como son hechas de plástico, pues obviamente vamos a tener la complicación de que eventualmente se van a quebrar. Y cuando estas se quiebren van a crear fuga, ya sea de presión o de vacuum. De vacío, perdón. Y el vacío pues ya no se va a cerrar, ya no va a haber un circuito cerrado que va a mantener esa hermetización de presión dentro del sistema. Entonces revisen las mangueras, todo, y si todo está bien, bueno, revísenlo más. A veces, como es una clase de acordeón la que tiene, revisen, muévanlo, y a veces están quebradas de los lados y una pequeña quebradura puede causar códigos como el que les pude enseñar en un principio. Cámbienlo y posiblemente eso les va a solucionar el problema. Pero ahora vamos al problema más serio, y es el que posiblemente nadie quiere tener, y ese es ¿qué pasa si ustedes cambian el separador de aceite? ¿Qué pasa si ustedes arreglan las fugas que tenía el sistema de ventilación del motor? Y ustedes aún así tienen presión aquí. Cambiaron el separador de aceite y aún así hay presión que sale. Ustedes quitan el tapón y el tapón no se mantiene cerrado, sino que se empuja, y ustedes ponen su mano ahí y ustedes sienten una pulsación que está pasando en lo que es la salida del tapón donde se echa aceite. Entonces ahí tenemos un problema serio, y este problema, el motor. Acuérdense que el motor está diseñado para liberar presión. Normalmente está diseñado para liberar presión. Los anillos tienen una abertura bastante, lo suficientemente grande para liberar presión por el diseño del fabricante. Pero estas son piezas metálicas, son piezas que se desgastan con el tiempo. Entonces, a medida vaya desgastando los componentes internos, la grieta que tiene el anillo va a ser más grande, y va a liberar la presión con más facilidad a lo que es el sistema de separación de aceite o el crankcase, PCV, ventilación positiva del motor. Va a crear una gran presión que no se está siendo controlada, porque obviamente entre más fuerza el motor haga, más presión va a liberar, y cuando no está haciendo fuerza no libera presión. Y ahí es a veces la parte bien difícil de poder determinar el problema, porque cuando ustedes están aquí parados y el motor está trabajando, ustedes quitan el tapón, perfecto, el motor trabaja bien sin ningún problema. Pero ya cuando el motor se va en camino y ya empieza a tener una cierta presión, va cuesta arriba o va con carga, una trailer cargada, y ya empieza a tirar presión, ahí es donde ustedes pueden, pero ¿cómo es posible? Pero acuérdense de que el motor, cuando está en fatiga, tiende a liberar más presión. Es normal, porque está creando una gran fatiga, una gran calor, una gran formación de energía. Entonces, esa presión que está aquí se va a duplicar o a triplicar. Se va a duplicar, triplicar, y esta presión aquí ya no va a ser lo suficientemente pequeña para que pueda ser liberada por el sistema de ventilación o el separador de aceite. Y eso va a crear una gran presión en la parte de arriba. Aquí se va a crear una presión, también una presión abajo. Aquí va a crear presión. Esta presión va a aumentar la lectura del sensor, y el sensor va a determinar que tenemos un problema. Sin importar que cambien o que arreglen las fugas,
no van a poder solucionar ese problema, y eso les va a causar un problema bastante serio que les va a costar mucho dinero, porque acuérdense de que si tenemos una fuga de presión en lo que son los pistones y los cilindros, en este caso los anillos, no van a poder solucionar ese problema con un bajo presupuesto, ni tampoco lo van a poder solucionar rápidamente. Se tiene que hacer una reparación interna de motor grande, que sería desarmar el motor, cambiar pistones, cambiar camisas, cambiar anillos y hacer todo lo demás que sea necesario si es que el presupuesto se los permite. Y ya una vez hacen todo eso, pues ahí ese problema se va a acabar. Pero ese sería el problema mayor que van a tener ustedes con lo que es la ventilación. Así que por eso les dije yo desde un principio, les voy a dar la idea del circuito, de cómo trabaja y todo, pero las reparaciones no simplemente son las mismas. Tenemos 1, 2, 3 diferentes problemas, y estos 3 diferentes problemas van a causar el mismo código, que es que la presión de la ventilación positiva no está en el rango adecuado, y 2 de estas fallas van a crear la misma falla, el mismo efecto secundario, que es presión cuando quitan el tapón. Ya sea el motor o el separador de aceite, las dos van a crear la falla. Entonces ustedes tienen que ir eliminando una por una, la más barata, ¿verdad? Lastimosamente, nada de estos componentes se puede revisar sin remover. Se tiene que remover físicamente para poder determinar la falla. Lastimosamente los hicieron de una manera que no se pueden ver, y si, pues claro, si cambian este y aún así tienen presión acá, pues lastimosamente el motor es algo que nadie quiere pasar. Pero pues acuérdense de que también no es algo que no se puede evitar. Son motores que corren mucho tiempo, y también no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Va a ser un motor de 700.000, 800.000, 1.000.000 de millas que va a tener esa clase de problemas. Un motor de 300.000 millas no debe tener un problema de estos, a menos que tenga una falla interna que no sea por desgaste, sino que fuera por defecto. Pero bien, esto es lo que quería demostrarles en este motor D13. ¿Alguna pregunta que quieran agregar a este video? Sugerencias, algo, la sección de comentarios pueden dejarlo. Pero acuérdense, estamos hablando del motor D13. Los circuitos para el motor ISX y el motor de D15, de D13 son diferentes. La básica es muy parecida, pero los problemas que causa son diferentes. Así que nomás enfóquense en eso. Estamos hablando del motor de D13 ahorita. Descripción del video, ahí pueden ver detalles en cómo venir al taller. Aquí tengo también cómo me llamo en el taller. En Google me pueden encontrar también. Búsquenme ahí si lo desean. Solo recuerden que si quieren venir al taller tienen que traer un poco de tiempo, dado que estamos muy ocupados todo el tiempo, tenemos mucho trabajo. Gracias a Dios lo tenemos, y nomás les pido un poco de paciencia en algunas ocasiones, dado que siempre estamos atrasados con algo y a veces las cosas no salen perfectamente y tenemos que hacer lo posible para sacarlas. Y bueno, si les gusta esta clase de videos, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios, y así puedo hacer más videos así como este, con mucha información, videos más extensos, dándoles más detalles, más explicaciones detalladas, con un punto de vista más personal, en vez de solo darles lo que es la reparación, ¿verdad? Entonces, pero bien, es todo. Y pues cualquier cosa, pues nos vemos en el siguiente video, o aquí en el taller si quieren venir.